Desarrollo de la hipótesis. Se desarrolla la hipótesis sobre la desalineación funcional de objetivos, el conflicto, la política y los resultados de equipo, concentrándonos en los dos tipos principales de conflictos, el conflicto de tarea y de relación, además de un enfoque sobre la racionalidad procedimental como un resultado orientado a la tarea, contrario a lo que sucede con la satisfacción de los miembros de equipo. Este enfoque puede considerarse una teorización de rango medio debido a que se explica y prueba variables abstractas dentro del dominio de equipo Sauring guiado por los modelos OBB, que incluyen comportamientos grupales e individuales. A continuación pasaremos a explicar el modelo de investigación conceptual donde veremos cómo se relacionan estas variables. Entonces, algunas definiciones del constructo. La designación de objetivos es más que nada la diferencia de objetivos, intereses o prioridades como el precio, calidad, seguridad de suministro, etc. El conflicto de tareas son los desacuerdos entre los miembros de equipo sobre el contenido de las tareas que se están realizando. El conflicto de relación son incompatibilidades interpersonales entre los miembros del grupo que típicamente incluye tensión, animosidad y molestia. El comportamiento político son los actos de influencia intencionales para mejorar o proteger el interés propio de individuos o grupos. La racionalidad procesal es el proceso de toma de decisiones que refleja un deseo para tomar la mejor decisión posible dadas las circunstancias. Y finalmente, la satisfacción de miembros de equipo, que es el estado general de alegría, felicidad y satisfacción durante y después del trabajo de equipo. Cada relación de estas variables nos comparte un postulado a partir del desarrollo de la hipótesis. Por ejemplo, la relación entre desalineación de objetivos y conflictos de tarea nos dice que la desalineación afecta positivamente el conflicto de tareas en los equipos de abastecimiento multifuncionales. Ese vendría siendo el H1. Ahora, explicando el H2 o el postulado número 2, nos dice que la desalineación de objetivos afecta positivamente el comportamiento político en los equipos de abastecimiento multifuncionales. El número 3 nos dice que el conflicto de tareas afecta positivamente el conflicto de relaciones en los equipos de abastecimiento multifuncionales. El concepto número 4 nos dice que el conflicto de tareas es el medio o vínculo entre la desalineación de objetivos y el conflicto de relaciones en los equipos de abastecimiento multifuncionales. El concepto número 5. El conflicto de tareas afecta positivamente el comportamiento político en los equipos de abastecimiento multifuncionales. El postulado número 6. El conflicto de relaciones afecta positivamente el comportamiento político en los equipos de abastecimiento intrafuncionales. El postulado número 7 o H7. El conflicto de tareas medía el vínculo entre la desalineación de objetivos y el comportamiento político en los equipos de abastecimiento multifuncionales. El H8, el conflicto de tareas y conflicto de relaciones medían secuencialmente el vínculo entre la desalineación de objetivos y el comportamiento político en los equipos de abastecimiento multifuncionales. El H7 o postulado número El H9, o postulado número 9, dice que el comportamiento político afecta negativamente la racionalidad de los procedimientos en los equipos de abastecimiento multifuncionales. Y finalmente, la hipótesis número 10 o H10, el comportamiento político afecta negativamente la satisfacción de los miembros del equipo en equipos de abastecimiento multifuncionales. ¿Qué tal? Buen día, profesor, compañeros. En este momento voy a presentar el contexto y fundamentos teóricos de la cadena de suministros del presente estudio. En el contexto actual de la cadena de suministros ascendente, es decir, ligada a los proveedores de la empresa, de la organización, a través de la obtención y compras de insumos y materias primas,
en donde se toman las decisiones de compras por equipos multifuncionales, conformado por personas que tienen objetivos, experiencia y estilos diferentes en sus tomas de decisiones en las diversas áreas de la empresa que se encuentran originalmente. Como ejemplo, compras, marketing, investigación y desarrollo y similares, ¿no? Además de contar con habilidades especializadas y no redundantes entre sí, entre personas de este mismo equipo. Estos equipos están enfocados en tareas para la resolución de un problema de abastecimiento temporal de la empresa. Es decir, se desintegrarán cuando el problema de abastecimiento sea resuelto. Estos grupos se diferencian de los equipos permanentes de compras dentro de la planificación, previsión y la reposición colaborativa dentro de esta organización porque estos grupos no buscan estar completamente integrados en un largo plazo. La literatura al comportamiento de compra organizacional, desde ahora llamada OBB, ha establecido que es un proceso multidimensional de múltiples personas y por eso múltiples perspectivas, dando las bases para una investigación del comportamiento de estos equipos de abastecimiento, según comenta Webster. Los modelos de OBB tradicionales tienen presente el conflicto, la negociación, la política, como una fuente irracional de ineficiencia en los centros de compra. Pueden darse a notar a través de las relaciones informales dependientes por amistades entre personas del mismo equipo o de otros equipos y también de intercambio de favores, ¿no? Sin embargo, Seth reconoce que en 1996, que a pesar que se identifican estas relaciones dependientes, no hay una corriente de investigación de OBB respecto a este tema y su repercusión en el desempeño de las decisiones de compra, aunque hay una sospecha que estas son perjudiciales, mas no comprobadas. Este estudio se basa en la comprensión del abastecimiento como un proceso gradual y cuyos integrantes tienen limitaciones para decidir racionalmente. Adicionalmente, están considerado que el grupo de personas están dispuestas a cooperar entre sí dentro de este mismo equipo, pero que intuyen una competencia interfuncional por un juego político. Es decir, todavía vienen rezagados de las áreas anteriores originalmente, ¿no? Ya he descrito cómo se conforman estos equipos temporalmente. Ahora, según la literatura actual, describiré el tipo de comportamiento de estos grupos interdisciplinarios. Se detecta que los comportamientos son desafíos importantes para los equipos de abastecimiento, dentro de la cual el conflicto y la política son los posibles impedimentos para una eficaz integración. Comenzando con los tipos de conflictos que surgen, puede ser por relaciones emocionales o por tareas funcionales y tienen diferentes repercusiones en los equipos. Las emociones acaloradas, por ejemplo, son improductivas en situaciones de conflicto. Incluyen también tensión, animosidad y molestia. Se manifiestan por incompatibilidades mayormente entre las personalidades del mismo equipo. En el conflicto de tareas, por ejemplo, a diferencia, se manifiestan en los desacuerdos entre los miembros sobre las prioridades de las tareas, el contenido de estas, las ideas y puntos de vista relacionadas a sus funciones. Además, se presentan un comportamiento político, aparte del conflicto, que disminuye considerablemente las observaciones positivas del grupo, causado por un desequilibrio de poder, por ejemplo, la falta de límites en las funciones de algunos participantes o agendas políticas individuales dentro del mismo equipo. Como lo define Allen, citado en este estudio, el comportamiento político se considera un acto intencional de influencia para mejorar o proteger un interés propio de un grupo. Un miembro poderoso, por ejemplo, puede influir naturalmente en otros miembros del equipo de abastecimiento. A diferencia de la protección de la influencia o comodidad que contribuyen a la toma de decisiones del equipo, las metas y logros financieros que no son emocionalmente tomadas a corto plazo mejoran los resultados del proyecto. En este estudio tomaremos como inicio que los equipos evaluados están en entorno de una toma de decisiones libres de jerarquía y se centrará mayormente en el comportamiento político después de la investigación relacionada al proceso de compra.
En este caso, lo inexplorado en el conflicto y del enlace de la política. Actualmente las investigaciones encontramos un conjunto de datos analizados sobre el impacto de la política en los empleados individualmente y el conflicto que surge entre estos mismos miembros en los últimos años, pero no sobre políticas de equipo y las relaciones con los conflictos tantos de tareas o relaciones. Se debe considerar este limitante en los estudios en la cadena de suministros, por supuesto. También se debe de considerar que los modelos de OBB indican que la política se aplica para resolver o manobrear, según los conflictos que surgen en los centros de compra. Pero no hay investigaciones que hayan observado o explorado una situación inversa. Es decir, la política causa un conflicto. Hay un estudio en particular de Bay en el 2016 que ha probado una relación política-conflicto utilizando encuestas transversales, pero combinan en parte las metas de sus funciones. Un dato estático sin algún tipo de variabilidad en una organización a corto plazo. Ya que la política en los equipos temporales es un fenómeno conductual dinámico, esta investigación no está siendo tomada. Algunos diversos estudios se enfocan en definir, más no estudiar la relación conflicto político, como una habilidad y una capacidad de influir en los demás de manera eficaz, y algunos más actuales identifican a la política como una herramienta interpersonal para aumentar acuerdos y el desempeño del equipo. Gracias. Con respecto a la metodología de investigación, realizaron un experimento social a nivel de equipo con el fin de controlar eficazmente las influencias externas y extraer inferencias sólidas sobre sus variables dependientes. Seleccionaron el método de experimento basado en viñetas que ha sido bien aceptado en operaciones conductuales e investigación de abastecimiento. Posteriormente, describieron su diseño experimental, sus variables y medidas y su tratamiento sobre posibles sesgos. Con respecto al diseño experimental y recopilación de datos, su diseño experimental sigue las pautas metodológicas para experimentos de viñetas en la cadena de suministros. Eligieron realizar un experimento in situ que hacía la interacción real del equipo en la tarea de abastecimiento para fomentar el realismo. Asignaron aleatoriamente a los participantes en equipos de 3 e igualmente asignaron aleatoriamente a los equipos a una de las condiciones experimentales. Todos los participantes recibieron una sesión informativa general sobre el proceso, recompensas individuales y reglas del estudio antes de que se enviaran los correos electrónicos de introducciones generales. Durante la discusión, los participantes tuvieron que recuperar información relevante de otros miembros del equipo para encontrar su proveedor preferido que refleje una alta interdependencia funcional. Los equipos estaban sentados en una mesa en sala de reuniones cerradas. Con respecto a las condiciones experimentales y manipulación, los participantes recibieron instrucciones para maximizar los beneficios y minimizar los costos, en su elección de acuerdo con un conjunto de indicadores idénticos o conjunto de indicadores específicos de la función. La instrucción de metas se acopló explícitamente a las recompensas basadas en el desempeño. Hicieron una muestra de profesionales matriculados en programas de posgrado a tiempo parcial y estudiantes a tiempo completo. Los participantes fueron incentivados con créditos de cursos fijos y basados en el desempeño cuando fue posible o incentivos monetarios donde el crédito del curso fue inviable. Reclutaron a 561 estudiantes agrupados en 187 multifuncionales equipos de 3, en donde 31 equipos fueron descalificados debido a los controles de manipulación fallidos que resultan en una muestra efectiva. A continuación se puede ver una tabla estadística descriptiva muestral en donde muestra los datos que fueron sacados en la muestra. Luego de esto viene las variables sin medición, en donde variaron la desalineación y la meta de la variable independiente en dos niveles al dar objetivos alineados o desalineados en el abastecimiento de equipos. Incluyeron una variable independiente dicotómica para reflejar la manipulación en nuestras estimaciones. Las variables dependientes de este estudio son conflicto de tareas, conflicto de relaciones, comportamiento político, procedimiento racional y satisfacción de los miembros del equipo. Su conflicto de tareas operacionalizado y conflicto de relación con los ítems de escala ampliamente utilizados en Yen
y utilizó el instrumento proporcionado en Dean y Charfan para el comportamiento político. También capturamos la edad, el sexo y el trabajo de los encuestados, su experiencia, su familiaridad con el trabajo en equipo, su realismo percibido del entorno, su compromiso y familiaridad entre miembros del equipo. También adaptaron ligeramente el compromiso y elementos para centrarse en la tarea en lugar del trabajo, como se presenta en la siguiente tabla del modelo de medición. Y por último, la comprobación de manipulación y tratamiento de sesgo. Se tomaron varias medidas para reducir las preocupaciones sobre la manipulación, falla, sesgo de método común e invariancia del modelo de medición. Además, el sesgo del método común fue evaluado aplicando varias comparaciones de modelos CFA como descrito en Williams. Primero, encontraron que en el modelo las cargas de las variables del marcador en los indicadores sustantivos no mejoran significativamente el ajuste del modelo. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que CMB no impactará su estimación en el modelo estructural. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Compañeros, tengan un cordial saludo de mi parte. Les habla Kevin Santiago Cortés y les voy a hablar sobre los resultados. De acuerdo a las recomendaciones de Preacher y Hayes y Malhotra, utilizamos Bootstrap Fin para probar nuestras hipótesis de mediación y así obtener un resumen del modelo estructural y también las pruebas de hipótesis. Nuestros resultados muestran que la desalineación de objetivos crean un conflicto de tareas entre los equipos de abastecimiento interfuncionales y que también impulsan el comportamiento político y estas que afecta a la racionalidad procesal y a la satisfacción de los miembros de equipo. Post-Hoc controles de robustez. Como se mencionó en la sección de métodos, capturamos las evaluaciones individuales de la rentabilidad de cada proveedor después de la discusión del equipo de abastecimiento. La métrica de error se correlaciona significativamente con nuestras medidas latentes para el comportamiento político y la racionalidad procesal. Y así finalmente posicionamos el conflicto de tareas con el de relaciones y el comportamiento político de dos formas diferentes en el SEM para observar cambios en los tamaños de efecto. Post-Hoc examen de conflicto política enlace usando NCA. El NCA nos informará sobre cómo las variables pueden restringirse entre sí y ayudan a derivar más implicaciones interesantes y reveladoras sobre el vínculo conflicto-política. Entonces, utilizando el NCA, reveló que los niveles relativamente bajos de conflicto de relaciones pueden desencadenar una fuerte política e irracionalidad, mientras el conflicto de tareas parece estar finalmente asociado con el conflicto de relaciones. Estos hallazgos están en línea con otras comprobaciones de solidez en una relación con la estructura, con una estructura del modelo. Gracias. Continuando con la discusión, en implicaciones teóricas, el presente paper contribuye a la literatura del comportamiento de compra organizacional, al proporcionar sustancia empírica, es decir, de la propia experiencia de los autores, para su encuadre conceptual del abastecimiento como un proceso restringido entre actores profesionales que no obedecen a la razón. Aquí se busca que la logística esté más centrada en las personas y haya mucho más investigación de la cadena de suministro. Los estudios enfatizan que las decisiones complejas no se pueden descomponer en pasos claramente definidos y estructurados. Además, se agrega sustancia a la mediación que inicia con el conflicto a través de la política sobre los resultados del equipo de compras de la organización. Los problemas de los equipos de abastecimiento interfuncional no solo ocurren al mismo tiempo, sino que pueden afectarse entre sí a través de la mediación y también restringirse entre sí como condiciones necesarias. Se encuentra que el conflicto de tareas no muestra su efecto racionalizador, sino que sirve como condición necesaria para el conflicto de relaciones perjudiciales.
Este hallazgo contradice parcialmente las conclusiones de que el conflicto de tareas puede tener efectos positivos, ya que aporta toda la información y ayuda a los equipos a comprender mejor las tareas adecuadas y complejas. En implicaciones gerenciales, este estudio muestra que los centros de compras no siempre son actores racionales en el mejor interés de la empresa, pero que los individuos pueden traer estructuras de incentivos funcionales desalineados. Los problemas sociales y emocionales resultantes entre áreas funcionales no solo coexisten, sino que se afectan entre sí en una secuencia de mediación. La desalineación de objetivos genera conflictos centrados en las tareas. A su vez, constituyen una condición para que surjan más conflictos cargados de emociones. Se recomienda a los gerentes de equipo de contratación que no busquen solamente conflictos que resolver, sino que también busquen factores extraños como experiencias pasadas, necesidades personales cuya influencia aún deba rastrear la investigación futura. En limitaciones e investigación futura, la investigación de cadena de suministro ha comenzado a observar la diversidad del equipo e incluyó las emociones como una estrategia de afrontamiento variable entre los miembros del equipo. Las revisiones de la literatura OBB afirman que la diversidad del equipo, también de origen étnico o cultural, permanece en gran parte inexplorada en la literatura. Sobre la base de las diferencias personales en los equipos de abastecimiento, la personalidad puede desempeñar un papel más importante de lo que la investigación existente ha asumido. Los métodos implicaron agrupar a encuestados de diversos orígenes, como estudiantes y jóvenes profesionales, así como a través de diferentes esquemas de incentivos. En conclusión, los resultados sugieren un efecto secuencialmente mediado de la desalineación de objetivos a través del conflicto de tareas racionales y relaciones emocionales en la política de equipo. La principal contribución es la evidencia de una extensión granular de la ruta conflicto-resultado. El conflicto de equipo conduce a un comportamiento político que a su vez reduce la satisfacción de los miembros del equipo y la racionalidad del procedimiento. Esto está relacionado con el desempeño general de la decisión de abastecimiento. Los problemas en los equipos de abastecimiento multifuncionales surgen en un proceso de escalada, esto de acuerdo con la perspectiva procedimental adoptada en la teoría OBB. La investigación futura sobre el conflicto de equipos de abastecimiento, las políticas de equipo y su relación mutua es necesaria para asesorar a la práctica sobre estrategias de mitigación adecuadas que eviten resultados negativos. De acuerdo con la perspectiva procedimental adoptada en la teoría OBB, el análisis de la condición necesaria complementaria permite concluir que los predictores tienden a explicar altos niveles de política e irracionalidad, lo que apunta a futuros potenciales de investigación dirigidos a impulsores más sutiles de manipulación en equipos de abastecimiento.